Nieves, de Reinaldo Bolívar, a cargo de Pedro Calzadilla, editorial El Perro y la Rana. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos. ¿Se escucha? Acercamos el micrófono un poco más. Bien, bueno, un gusto estar entre ustedes. Felicitaciones a la Filben, la gran fiesta cultural del pueblo de Venezuela. Hecha y realizada en medio de todos los asedios en contra del país y bloqueos, sanciones y hechos. Son justamente esas acciones están diseñadas para que esto no ocurra, para que nos hubiéramos rendido y hubiéramos dejado de hacer la Filben y hubiéramos dejado de hacer libros y hacer presentaciones y encontrarnos aquí en estos bellos espacios de la Galería Arte Nacional. Pero somos tercos, históricamente tercos como pueblo, persistentes cuando decidimos ser libres. Y sobre eso es la tarde de hoy. Reinaldo Bolívar, querido hermano, uno de los patriotas más queridos de esta patria, guariqueño, gran padrino del África aquí en Venezuela. Tiene el mérito de ser, uno de los grandes conectores de nuestra patria con nuestra madre África. Gracias por esa labor, Reinaldo, que todos te reconocemos y todas te reconocemos. Bueno, otro libro importante, la historia vuelve, está atravesando la Filben. Por ahí he visto la grilla de actividades, El Perro y la Rana, que está editando este libro, reeditando este libro. Bueno, tiene varios títulos sobre nuestra historia, y la historia de nuestra América y la historia del mundo. Lo felicito. Siempre es importante que tengamos este pensamiento muy presente en estos espacios. Es la presencia de nuestra historia y en temas fundamentales como es el tema de este libro. Yo le propuse a Reinaldo que invirtiéramos y que abriera fuego él. Nosotros siempre, cuando uno viene a presentar, a reconocer un libro, uno viene a escuchar al autor. Y por lo general, el que lo presenta se roba el show, o pretende robárselo, ¿no? Entonces, hemos hecho un pacto para que abra fuego Reinaldo y yo. Tomo la palabra. Hermoso libro, libro de trinchera, libro para el combate, ideas para el combate. Este libro, para ajustar cuentas con nuestra memoria y ponernos al día con quienes abrieron las puertas de esta patria hace 200 años y más. Reinaldo Bolívar. Gracias. Probado historiador por este libro. Adelante, Reinaldo. Vamos a... ahora sí se está oyendo. Nos dijeron que no tocáramos, que habláramos nada más. Entonces, gracias Pedro, paisano guariqueño. Cuando a mí me contactaron para hacer la tercera edición de este libro, Los Olvidados del Bicentenario, cuando me hicieron una de las consultas, ¿a quién quieres como presentador? Yo inmediatamente pensé en Pedro Calzadilla. Dije, bueno, de pronto voy a proponerlo, tal vez no pueda por sus ocupaciones, pero ¿por qué Pedro Calzadilla? Porque además que historiador orgánico,
de obras, no solo escritas, sino obras materiales y el legado que está dejando, por ejemplo, con el Centro Simón Bolívar, importantísimo. Pero yo pensé en Pedro porque en el 2021 fue la elevación al Panteón Nacional de la Memoria Histórica de Juan Germán Rocio Nieves. Una de las grandes luchas que dimos, o más que lucha, motivacional a la gente necesaria. Y Pedro Calzadilla era el hombre que estaba detrás de las cortinas con todo esto de Rocio Nieves. Esto es nos estamos ¿cómo es? Mutuo piropeando aquí. No, te estoy diciendo por el currículo por el cual te elegí como presentador. Ah. Entonces, Pedro... No, pues está bien. Pedro, entonces, yo dije, Pedro conoce a Juan Germán Rocio Nieves porque en ese momento hicimos muchas cosas, detalles como incluso la propia placa que está allí, donde están los restos simbólicos del primer pensador. Pedro me decía, redacta algo ahí, yo lo veo, etcétera. Bueno, el presidente Maduro lo delegó para eso, y además Pedro es guariqueño. Por eso dije, ojalá Pedro Calzadilla pueda estar en esa presentación del libro. Y afortunadamente, sí pudo, aquí está Pedro en esto. Una de las cosas que me preguntaron de las ediciones anteriores y que yo aclaré más en la tercera edición fue por qué lo de juicio final. Si es una cuestión religiosa, porque escribió el libro El triunfo de la libertad sobre el despotismo, que es ese libro de Rocio, que es una obra clásica, fue escrito solamente con la Biblia como libro de consulta, porque donde estaba Rocio preso en Ceuta, del 2012 al 2015, no le permitían leer nada, salvo la Biblia, y de vez en cuando que lo visitaba Tomás Richard, le llevaba prensa y la retiraba, prensa del momento. Entonces la gente decía, Reinaldo, tú lo es un juicio final porque Rocio es uno de los precursores de la teoría de la liberación. Yo, bueno, yo les explicaba, dije, bueno, ahora como tengo la oportunidad en la tercera edición de hacer una nueva presentación, allí voy a explicar, allí explico lo de por qué juicio final al mestizo. Lo de juicio final viene porque Rocio Nieves, a lo largo de su historia, como abogado, enfrenta una serie de juicios en favor, defendiendo a otro, defendiendo a la patria y defendiéndose a sí mismo. El primer juicio es el juicio de Inés María Páez, una mestiza, una afrodescendiente que es la precursora de Rosa Parks. Ustedes saben que Rosa Parks tuvo la osadía de sentarse en un asiento de autobús para blancos, y por eso ella fue a juicio y la defendió Martin Luther King. Inés María Páez, valenciana, poco conocida, estamos investigando sobre ella. Ella se casó con un mantuano, y entonces ustedes saben que las mantuanas podían poner una alfombra al frente de su silla y arrodillarse. Ella dijo, yo también voy a llevar mi alfombra. Puso su alfombra ahí y se arrodilló. Ahí estaba, la misa era el hecho social por excelencia, ¿no? La misa dominical. Y ahí iba el alcalde, los concejales, los soldados. Ese era el máximo entretenimiento. Era esa misa que la daban en latín, por cierto. Y entonces, bueno, el cura también no se dio cuenta porque el cura daba la misa de espalda. Pero los demás se dieron cuenta y dijeron, esta zamba arrodillándose allí en esa alfombra, y entonces pues decidieron hacerla presa para hacerle un juicio, y que ese juicio seguramente iba a terminar con la muerte. Pero su esposo, que era mantuano, logra detener esto y contratan a un muchacho abogado, estamos hablando de 1795, que iba mucho a Puerto Cabello, enviado, estaba al servicio del gobierno de la corona, enviado para allá para recibir los barcos que venían de Curazao y eso. Era Rocio Nieves, que además era hijo de una madre indígena, era mestizo, y se sensibilizó cuando Inés María Páez le contó. Rocio Nieves gana ese primer juicio, se lo gana a la Real Audiencia de Valencia,
Y luego viene otro, ahí quedaron ellos muy así como muy bravos, los españoles, los mantuanos, como este muchacho, este llanerito nos gana este juicio. Y cuando Rosio quiso hacerse oficialmente abogado, inscribirse en el colegio de abogados, le dicen, tú no te vas a inscribir, te vamos a cobrar la de Valencia y te vamos a hacer un juicio de sangre para probar que tú tienes la sangre sucia porque eres hijo de una indígena, de Paula María Nieves, la madre de Rosio Nieves, a la cual también siempre homenajeamos porque crió a varios hijos, como a 6, y los llevó a ser hombres lúcidos porque quedó viuda. Y Rosio hace un juicio o enfrenta un juicio contra el Colegio de Caracas que dura aproximadamente como 7 u 8 años, para demostrar que cualquiera podía, por la virtud y el mérito, ejercer cargos públicos y profesiones públicas. Ese juicio Rosio también lo gana. Rosio, ese es un momento importante. Otro juicio de Rosio, y van 2 de lo que yo puedo comentar, es un juicio ya estando Rosio, y el más importante para él, estando preso en Ceuta. Estando preso en Ceuta, Rosio esgrimía, Pedro, que de manera muy jurídica, que había un irrespeto a la capitulación que decía que entre Monteverde y Miranda, que había un territorio al cual llegaba Venezuela y otro la corona española, y que todo quedaba igual que antes de la firma de la Acta de la Independencia. Por tanto, todos quedaban libres, Miranda, Rosio, Bolívar, todos los oficiales. Pero Monteverde no lo hizo así. Monteverde, entre otras cosas, permitió que enviaran a Miranda a la cárcel, y a Rosio, junto con otros 7 que llamó los monstruos, los capturó y se los mandó como trofeo al rey de España. Y le mandó 8 monstruos. Y Rosio, siempre esgrimiendo lo jurídico, el primero dijo, bueno, no lo pueden hacer porque la capitulación no lo permite, pero para Monteverde esa capitulación le daba lo mismo. Así fue hecho preso, exhibido en la Plaza Capuchino desnudos, y le hicieron cruzar el Guaraíra Repano, que era el camino real de los españoles, el camino de los indios, atado hasta que los metieron primero en La Guaira, luego en Puerto Cabello y después allí a Ceuta. Rosio estuvo detenido en las mazmorras de La Guaira, esas que acaban de descubrir o acaban de desenterrar. Bueno, Rosio se escapa de Ceuta, es recapturado por los ingleses y él establece a través de una carta un juicio contra la corona inglesa, en el cual dice, ustedes han violado mi derecho de habeas corpus, mi derecho de asilo, al entregarme a España. Esto lo hace por vía escrita, entrenando a Tomás Richards, y Rosio también gana ese juicio por la libertad, y lo reconoce así Gran Bretaña y lo reclama a España, y de allí Rosio sale para Jamaica hacia el año 1815-16. En Jamaica pasa una buena parte de su vida ganándose la vida como escritor, escribiendo, pasando cartas modestamente. Rosio regresa a Venezuela después de haber estado en Filadelfia y de haber participado en la fundación de la República de las Floridas, y aquí en Venezuela también se enfrenta a un juicio más bien político, porque había una serie de diputados que en ese momento no veían con buenos ojos a Rosio, entre ellos Sea. Entonces, Rosio hasta incluso le decía, bueno, que tú eres un civil, tú no has usado las armas. Había incluso generales nuestros que criticaban a Rosio, no vale el caso ahora nombrarlos, ¿no? Y Rosio incluso le escribe a Bolívar, oye, Libertador, parafraseando un poco, yo sé que con mis escritos, con mis cosas no puedo hacer nada, yo estoy dispuesto a tomar las armas, como esta gente insiste en el uso de las armas, yo también estoy dispuesto a tomar las armas para defender la patria. Ya Bolívar le había dicho a Rosio, a través de una carta que le escribió a Madariaga, usted haría un flaco favor a la patria si no regresa, él, Madariaga, si no regresa a Venezuela, a ayudar a construir la arquitectura política de la patria. Entonces, bueno, Bolívar le responde a Rosio una carta amplia donde le dice, ¿cuál es su función en el gobierno? ¿Cuál es su función en la patria?
y le dice, no se preocupe, no se enoje, no se entristezca, usted lo está haciendo bien. Rosio era el segundo a bordo de Bolívar, era el vicepresidente de Venezuela y luego fue el vicepresidente de Colombia. Y Rosio va a Cúcuta, a la Villa Rosario de Cúcuta, como vicepresidente de la República de Colombia encargado y como presidente designado del Congreso Fundacional de Cúcuta. Viene entonces el que yo llamo el juicio final de Rosio, el juicio de la historia. ¿Qué pasó con ese Rosio que muere en 1821? Ese Rosio de pronto es desplazado, no se oye más de él, salvo en México, que casi cada 3 años reedita la obra El triunfo de la libertad sobre el despotismo. La editaron hasta 7 veces allá. Uno de los presidentes, Morelos, que la tenía como libro de cabecera. A Rosio le crean una novela, la novela que yo llamo la novela de Rosio Miranda, donde le buscan un enemigo a Miranda y el enemigo es Rosio. Y grandes escritores nuestros, muy queridos, hacen ver que Rosio no quería a Miranda, y aquí hay elementos de, entre otras cosas, Rosio haciendo que todos los cabildos de Venezuela borraran el expediente negativo de Miranda, por ejemplo, o Rosio en cartas a Bello hablando de la importancia de Miranda la historia había olvidado quien firma el decreto que hace a Miranda generalísimo dictador es Juan Germán Rosio en su calidad de secretario de gobierno del momento. Es olvidado Rosio, sobre todo después de 1950, y pasa a ser un héroe, un prócer del cual nadie habla, solamente cuando dicen es el corredactor del Acta de la Independencia. Todo el bagaje de obras de Rosio es el redactor del Acta del 19 de abril, y fue el mentor, fue el gran cerebro del 19 de abril. Hay una carta donde le dice a Bello, oye, me ha tocado hacer el secretario de Estado, secretario de Defensa, fue hasta el secretario de Defensa, secretario de Fomento, se echaba el gobierno encima porque estaba súper comprometido con todo aquello. Entonces, ese juicio viene entre otras cosas cuando uno dice, bueno, ¿por qué este prócer de tanta envergadura, por ejemplo, no estaba en el Panteón Nacional, junto con otros que ya Guzmán Castro, Guzmán Blanco había ordenado que se llevaran al Panteón? Porque había una historiografía que reducía la figura de Rosio, no le daba el puesto de primer pensador de la República, primer pensador de América, primer propagandista. La obra de Rosio es una obra propagandística y una obra también contra la transculturización de la Iglesia Católica. Todo eso hace que se vaya construyendo una serie de archivos, de expedientes sobre esta figura de Rosio, que nosotros nos vamos permitiendo recoger en este libro, cuya primera edición fue en el 2010, y yo, en el 2010, yo estaba en los actos del Bicentenario. 2011, no. 2010. Yo estaba en los actos del Bicentenario, y desafortunadamente o afortunadamente, poco hablaron de Rosio, y yo estaba al lado de un ministro de la Cultura, creo que fue el ministro antes que tú, Farruco. Claro. Después tú fuiste ministro, ¿verdad? Correcto. Y yo le dije, bueno, pero Farruco y Rosio, bueno, pero escríbete un libro, me dijo Farruco, ¿no? Y me lo dijo el 19 de abril de 1810. Y me dijo, te doy 3 meses para que escribas ese libro. Está listo, dije. Me fajé a escribir la primera edición del libro, y para la feria del libro del año 2011 estaba el libro bautizado y estaba ya. No era suficiente, por supuesto, no era suficiente. Después vino otra edición de la Lotería del Táchira, y para los 250 años natalicio de Rosio le presentamos al presidente Chávez una propuesta de gran homenaje a Rosio que se hizo y de llevarlo al Panteón. Pero hubo un detalle, ¿no? Pues bueno, ¿por qué Chávez no lo llevó al Panteón? Porque se ordenó que se llevaran los restos mortales que están enterrados supuestamente en la Villa de Rosario. Las investigaciones dicen que ahora podría estar o en Capacho o en el Estado Bolívar. Y luego, pues, continuamos con todo esto. La Asamblea ordenó traer los restos, no se pudo, hasta que le propusimos al presidente Maduro elevar la memoria histórica de Rosio. En ese momento, Pedro, el 8
de marzo, el 10 de marzo del 2018, del 2021, Rocio gana un juicio a la historia, que es el juicio final. ¿Qué pasó con la memoria histórica de Juan Germán Rocio Nieves? Cuando el presidente Maduro, en el discurso del Panteón Nacional, eleva la memoria histórica de Rocio al Panteón, con todos los honores que se le hicieron, en ese momento, con eso termino mi primera intervención, no sé cómo el presentador va a hacer, en ese momento Rocio gana el último juicio a la historia. Es buenísimo. Así es. Gracias, Reinaldo. Bueno, ha venido llegando gente esta presentación del libro de Reinaldo. La saludamos a todas y a todos. Bueno, mira, este libro, la verdad, cuando ese libro salió y para las actividades de incorporación, de ingreso al Panteón Nacional, bueno, yo revisé este libro en las versiones que yo tenía anterior, algunos capítulos. Para esto me la leí completa otra vez, en 3 días me lo leí completo. Porque además, este libro, en una de los balances historiográficos que hace, me corresponde a mí, de los reproches, me corresponde a mí parte de eso. Cuando Reinaldo dice que en el bicentenario, cuando conmemoramos el bicentenario el 19 de abril, Rocio fue casi un ausente, nosotros recién habíamos creado el Centro Nacional de Historia, estaba comenzando a salir la revista Memorias de Venezuela, estábamos desplegados en la idea de que había que ir a dar la batalla por la verdad histórica. Y cuando ahora que leo el libro otra vez, digo, yo tengo que leérmelo completo porque esto es conmigo. Esto es conmigo. Y es verdad. La profunda reflexión, y el libro, Reinaldo lo menciona en una de las páginas allí, donde dice apenas una mención en la revista, en el número tal de la revista Memorias de Venezuela, fue la única figuración de Rocio en el bicentenario del 19 de abril, nada más y nada menos, quien había protagonizado aquello. Y de ahí en adelante, pare usted de contar con el gran batallador y el gran pensador político, hasta ministro de Defensa, que tratan de presentarlo como el héroe civil, haciendo una separación que no existe y para nosotros no debe existir, y lo hemos aprendido en estos años, ya están unos soldados, entre el pueblo que está en armas y el pueblo, y además así hicimos la independencia. Los soldados que hacen la independencia es el pueblo que toma las armas porque no le queda otra. Ninguno había ido, o muy pocos habían ido a la academia, solo una pequeña élite. Entonces, uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible incluso de quienes estábamos en la tarea de develar, de recuperar la historia, de sacar, cómo es posible que un personaje de un profundo contenido revolucionario, era un revolucionario pero profundo, porque se metió en los grandes temas a cuestionar los grandes temas que soportaban el antiguo régimen, desde la legitimidad divina del poder hasta, ¿verdad?, los principios que soportaron toda la dominación monárquica, ¿no? Dice, bueno, ¿y por qué nosotros que estamos en esta faena no lo hemos? Bueno, resulta que sobre Juan Germán Rocio se tejió una trama
de medias verdades, de mentiras, de mezquindades, de incomprensiones. No todo siempre fue, o quizás casi nunca fue intencional, de un personaje que se metió a... Bueno, Reinaldo puso el ejemplo con los privilegios de la aristocracia colonial en la provincia de Venezuela. Cuando se metió con la alfombra, se estaba metiendo, aunque él dice que no está, porque estaba en pleno, todavía el fin de la época colonial. Cuando él dice, yo no quiero discutir que haya un privilegio, sino que hay un tema de igualdad y de higiene. Y de higiene, porque las personas en las iglesias están sucias y una dama tiene que tener un lugar donde hincarse, pues, y colocarse. Entonces, ¿por qué? Bueno, por eso este libro, ¿por qué la incomprensión? ¿Por qué los vacíos? ¿Por qué la desatención? ¿Por qué la tergiversación? Malas interpretaciones. ¿Por qué no lo sabíamos? Y no lo sabemos todavía. Porque los estados hacen políticas de memoria, ¿verdad? Así como hay políticas económicas, hay políticas sociales, hay políticas de memoria. Es decir, políticas que desde el Estado se hacen para incidir sobre qué recuerda y cómo recuerda sus ciudadanos. Por eso, cada gesto que hace el Estado tiene una significación, porque va a ayudar a saldar deudas o a complicar las deudas, ¿verdad?, de la ciudadanía. El ingreso de Rocio al Panteón es un enorme, ya Reinaldo lo dijo, el año 21, el juicio final, es como el reconocimiento del Estado y con el Estado o un pueblo de que este es uno de los nuestros, uno de los grandes, ¿no? Y se pretende saldar esa deuda. Pero la mejor manera para saldar esta deuda es leer este libro. Este libro desmonta todos los mitos, las mentiras, pero además de manera extraordinariamente bien concebido, un libro desconcertante. Yo no sé si ustedes lo han revisado. Mirla, ¿tú lo has revisado? De repente hay unos diálogos imaginarios allí. De repente hay un análisis del juicio de ¿cómo se llama? Marinés. Inés María. De Inés María, esta mujer del siglo XVIII que es sometida a un juicio por haberse atrevido a usar la alfombra, privilegio reservado para las mantuanas. Bueno, allí, ¿verdad?, es cuando uno está leyendo los argumentos del abogado defensor Juan Germán Rocio para defender a esta mujer, de repente aparece un diálogo imaginario, ¿no? Hablaba con Reinaldo ahora y me decía, bueno, no ocurrió, a lo mejor no ocurrió exactamente así, pero debió haber ocurrido algo así. Es que como cuando hablando con Luis Alberto Lamata, me dice, siempre me recriminan episodios, por ejemplo, la película de Bolívar, donde me dice, pero eso no ocurrió así. Dice, no, sobre eso no hay testimonio. Pero lo que está en esa película pudo haber ocurrido. O sea, no es nada descabellado. No hay prueba, pero es plausible que haya ocurrido. Eso lo usa Reinaldo de manera magistral y va desmontando, bueno, no solo lo de Miranda, no solo que reconstruyen los juicios fundamentales. El juicio del Colegio de Abogados es una pieza, como lo reconstruye Reinaldo, hay que leerlo. Es de verdad dos mentalidades, dos tiempos, dos proyectos históricos que están en un juicio. Los argumentos de
los argumentos De Rossi, lo de del colegio de Rocio abogados. y del estatus, pues del orden, confrontados, contradictorios, enfrentados. Y entonces uno va viendo el sistema de valores de uno y de otro, la legislación, los cambios, cómo evoluciona el papel, la significación de cada uno de las cosas que luego van a ser derribadas en Venezuela. Por lo menos se postuló su destrucción, aunque sabemos que luego de la independencia renacieron muchas de esas cosas. Su posición sobre la libertad, la igualdad, que en el momento era un principio, además es un principio de la época, una revolución que está ocurriendo en otras partes del mundo y que está postulando lo mismo, pero aquí tenía una complicación, había que ser muy valiente para defenderlo. Ahorita es muy fácil decirlo. En ese momento pasabas por hereje, te podían llevar al tribunal de la Inquisición, incluso pactos, ¿verdad?, con entidades maléficas, incluso. Entonces, es de verdad es un libro revelador. Yo digo que es un libro de trinchera porque es un libro para el combate, porque es un libro que nace de una angustia de ver una injusticia histórica presentarse ante uno. No es un capricho de Reinaldo. Ese libro es una acción de consecuencia y lealtad con sus sentimientos y con su comprensión del momento. Por eso escribe un libro que sirve y sirvió y debe servir para poner de relieve uno de los seres que se la jugó toda. Menuda tarea. Él entiende que para ganar el afecto de las grandes mayorías del pueblo en ese entonces, había que desmontar una de las claves de la dominación del orden, del sostén del orden de la monarquía. Era que el rey estaba allí y el orden monárquico y el orden desigual existía porque estaba dispuesto por Dios. Es decir, la monarquía, el principio legitimador de la monarquía, Dios, y la voluntad de él y el rey como expresión de esa voluntad y la realización de ese. Y hace una faena que es desasociar en un libro que pretendía y que a lo mejor fue incomprendido en su momento, desasociar el cambio político revolucionario con ese tema y auspiciar, por eso lo llaman también como fundador, ¿cómo es? El antecedente de la teología de la liberación. Precursor. Precursor de la teología de la liberación, entre otras. Yo me pongo nervioso porque me ve Cecilia Todd por allá, ¿no? Con cara inquisidora. Pero tengo a Elena Salcedo y a Cristina González por aquí. Es difícil. Tiene un auditorio, Reinaldo, y Mirla Alcibiades, que se ha leído todo, y se ha leído toda la hemeroteca y todos los archivos y todo. Nuestro amigo Alirio Almao, investigador. Pero, bueno, yo quería, para cerrar, pues yo me imagino que ya nos vamos a ir, después Reinaldo, quería decir algo. Estoy en funciones del Consejo Nacional Electoral, el presidente del Consejo Nacional Electoral, el poder electoral. Y nosotros se ha cogido la propuesta de la creación de una orden, una distinción que va a otorgar el poder electoral de ahora en adelante para reconocer a aquellos que han obrado y aquellas que han obrado para fortalecimiento de la democracia, de la vida política, de la faena electoral, etcétera,
dentro y fuera del país, y hemos acordado darle el nombre de Juan Germán Rocio. No por casualidad, lo hemos hecho porque a Juan Germán Rocio, se reconoce a Juan Germán Rocio como el quien concibe, impulsa y redacta el reglamento, ¿no? Reglamento electoral. El reglamento Primer electoral reglamento primero en Venezuela y en América. Con ese reglamento, hace más de 200 años, elegimos al primer Congreso Constituyente, el Congreso de 1811, a los diputados que lo conformaron, y ese fue el Congreso que una vez se instaló en marzo, en breve, en julio, va a declarar la independencia de Venezuela. Entonces, nada más y nada menos que, entre tantas cosas y virtudes de Juan Germán Rocio y de su guardián, del guardián de la memoria de Rocio, tú eres como Carmen Borges, pero con Rocio. Carmen es la guardiana de Miranda. Por eso uno, cada vez que habla de Rocio, uno voltea a ver si lo está haciendo bien. De verdad te agradecemos mucho, Reinaldo, este libro y tu tenacidad, tu persistencia, tu tesón con este tema. Es una demostración de cómo la memoria de un pueblo tenemos responsabilidad todos. No es atribuible a nadie. No es solo una materia de historiadores, porque los historiadores, las historiadoras, apenas escriben los libros que a veces nadie lee, o que leen muy poquito, y a veces nadie los entiende, porque por lo general son muy fastidiosos. Los peores libros de historia los han escrito los historiadores. Los mejores los han escrito seres como Reinaldo Bolívar, como Gustavo Pereira, como otros escritores. Hay muy pocos. Yo tengo amigos que escriben muy bien, escriben historia bien, pero son los menos. Por lo general, la mejor manera de dormir es leerse un libro de algún amigo historiador o alguna amiga historiadora. Pero de verdad te felicito, Reinaldo, y yo creo que me sumo a las voluntades que estamos aquí, a los espíritus, para celebrar que este libro siga vivo, más vigente, más actual y cumpliendo la tarea para la que fue escrito, para ir a la reafirmación de nuestra conciencia, a la democratización de la conciencia histórica y a sacar y a poner en primera fila a los nuestros, a los que han defendido históricamente los derechos de las mayorías humildes y explotadas de nuestra patria en el pasado y en el pueblo venezolano en el presente. Muchísimas gracias, Reinaldo. Bueno, creo que corresponde. Tú vas a decir algo más, ¿verdad? Sí, solamente un par de minutos antes del bautizo, porque me alegra mucho la creación de la orden Juan Germán Rocio Nieves para el Consejo Nacional Electoral, y de verdad quería citar algo del libro, porque efectivamente Rocio escribe el primer reglamento, como decía Pedro, electoral, con el cual se eligen a los diputados nuestros en aquel entonces, con una introducción sumamente nacionalista. Rocio era americanista, siempre hablaba de América. Y hay uno de esos diálogos en los cuales habla Pedro, que yo introdujo cuando le dicen a Rocio, mira, Rocio, tal vez Mendoza, Cristóbal Mendoza, hay que elegir los diputados, hay que hacer un reglamento electoral, ocúpate de eso, ¿no? Y Rocio dice, claro, aquí todos tienen que elegir hombres, mujeres, entonces él dice, pero mujeres. Ah, sí, interesante. Sí, mujeres, pero eso ya te está como extralimitando, ¿no? Aquí no, las mujeres no eligen, pues. Cosa que no era cierta, porque en las culturas africanas políticamente, no existe. No había ni siquiera que decir, ni aclararlo. Se estaba por sentado su inexistencia política. Entonces Rocio, en ese diálogo imaginario, Rocio era católico. Esa pelea contra la iglesia
católica, la que designaba a los reyes, Roscio la hacía desde su catolicismo. Incluso Roscio lo escribe en su juicio en el Colegio de Abogados, para demostrar que era la virtud y no el mérito, la virtud y el mérito. Él dice, hasta un carpintero tiene la sangre más limpia que un rey. Eso lo dijo, o sea, ese era objeto de decapitación. Eso lo escribió. Bueno, Roscio en este diálogo dice, es que para la elección del apóstol que sustituyó a Judas, porque lo eligieron, se reunieron los apóstoles y todos los que andaban con los apóstoles, y Roscio hizo incluyendo las mujeres, y los que estaban allí eligieron al apóstol, creo que es San Judas Tadeo, que sustituyó a Judas. Y claro, por supuesto le dice, no, Roscio, está bien todo, pero vamos a esperar un poquito. Quiero decir con esto que era un gran defensor de la mujer. Y en ese juicio de Roscio, para defenderse para ser abogado, la pieza fundamental fue la mujer, fue defender a la figura de su madre, Paula María Nieves, y hacerle ver a aquellos juristas que la sangre de su mamá era una sangre limpia, era una sangre noble, era una sangre superior a la de los reyes. Entonces, por eso quería cerrar con eso. Hay muchas cosas que podría decir, pero como dice Pedro, es mejor leerse el libro. Leerse el libro. Y comprarlo, ¿no? Sí, claro, comprarlo, son económicos. Y se lo deben obsequiar al presentador, que no lo tengo, ¿no? Sí, por favor, Pedro y la Rana. Creo que te toca este. Por los momentos le vamos a echar pétalos. Sí, ¿no? señor. Esta feria acabó con los pétalos de rosa de la ciudad. Ya no hay, pues, de tantos libros que hemos presentado. Mira, por cierto que... Por cierto que mi amiga Carmen Borges, yo siempre le recomendaba que leyera mi capítulo de Rosy Miranda, y ella le ha dado el visto bueno a ese capítulo. Bueno, aquí están los pétalos. El último poquito que queda de... No, aquí ya está, ya no. Ya no me está mandando. Vamos a bautizar. Quédate aquí con tu hermanito.